Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por habernos invitado. Estamos un poco apretados de tiempo. Nosotros llegamos temprano, cuento para que no se crea que esto comienza ahora porque llegamos tarde, pero la cosa venía con un arrastre, según nos comentaron, de demora. El título para el cual nos citaron, que es el de la economía popular y la ciudad informal, tiene mucho que ver con este lugar, ¿no? Porque este lugar justamente es un producto de esa economía popular y trae, para quienes tuvimos mucho que ver en distintas etapas con este lugar, una interesante fuente de inspiración, ¿no? Y algo que machacamos muchas veces estando acá y tratando de preservar este lugar, es la necesidad de manejar los contextos, de no quedarnos siempre con la hojita del árbol, sino tratar de poner las cosas en su ámbito. Y cuando hablamos de la economía popular, entonces es importante que podamos situarla, y yo voy a tratar de, en una apretada síntesis, poder ubicarnos en las causas por las cuales se genera esta economía popular. Y para eso me parece importante indagar en algunas cuestiones que tienen que ver con las características de nuestro mundo, porque en nuestro país la economía popular es un producto de los fines de los 90, y yo diría a partir de ahí hasta ahora, un proceso continuo que está íntimamente vinculado con cosas que están pasando en el mundo y cosas que vemos con los ojos. Y yo, cuando me ponía a pensar cómo voy a plantear el tema y me hice una lista de algunos puntos que quería tocar, casualmente, hablando de los ojos, las principales letras con las que empezaba el tema era retina. Entonces dije, bueno, voy a utilizar esta palabrita como una palabra que me va a ayudar a enumerar 6 aspectos del mundo que nos pueden ilustrar en esto. La primera es la R de retina, riqueza. ¿Qué pasa en el mundo con la riqueza? ¿La riqueza desapareció? No, la riqueza no desapareció. La riqueza se concentró. Se concentró en la forma más novedosa, y yo diría inédita, porque se concentró de manera tal que, por ejemplo, para tirar unos datos, 8 personas en el mundo tienen la riqueza de la mitad de los habitantes del planeta. 8. Las contamos con los dedos de 2 manos. Hay un informe de Oxfam, que es un conjunto, una confederación de ONGs dedicadas a este tema, que se llama No a la economía del 1%, o sea, el mundo se maneja en su economía por los dictados del 1% de la población. O sea que aún en los periodos más oscuros de la dominación económica del mundo no hayamos llegado nunca a esos niveles. O sea, riqueza, concentración. Después viene la E, economía. ¿Cuál es la característica de la economía hoy? De la economía que maneja ese 1%, ¿no? Porque no la decidimos nosotros, la dinámica económica, la decide esa oligarquía mundial, para llamarla de alguna manera. Es una economía de la ficción, una economía de papeles. Vivimos atrás o detrás de señor dinero, pero ya de una manera muy particular, que es que el dinero comenzó siendo un instrumento para viabilizar el intercambio de bienes, o sea, tenía alguna referencia con lo material. Hoy la masa de
dinero, voy a poner comillas, moneda, si se quiere, que ya no es papel, sino un asiento electrónico de un banco, no tiene posibilidades de colocarse materialmente en nada. A ver si me explico. Estos 8 señores que tienen la riqueza del mundo, si quisieran comprar cosas con todos los billetes que tienen, ya no tienen que comprar. O sea, hay un montón de billetes que tienen guardados, que no tienen en qué aplicarlos. No hay materialidad suficiente para todo lo que circula. Esto quiere decir que lo que circula es una ficción. Ese billete falso, nosotros todos creemos y corremos atrás de eso. Corremos atrás de la deuda, de los bonos, de los fondos de inversión, todo. Pero es todo falso. Economía. Viene la T, retina, trabajo, ¿no? Y entonces uno se pone a pensar, ¿qué pasa con el trabajo? Bueno, hablábamos de el trabajo formal, del trabajo informal, de lo que no se está hablando es de no solo los que no tienen trabajo ya desde generaciones, que no acceden al trabajo, sino todos los que están siendo desplazados. ¿Por qué? Por la tecnología. La tecnología lentamente, y yo diría en los últimos tiempos con una aceleración. Cuando dije que lentamente quiere decir que todavía no se ven los efectos, pero si uno se pone a estudiar ve que hay una aceleración en el proceso y que en los próximos años vamos a tener evidencias de un gran desplazamiento de gente que hoy tiene trabajo, pero que va a dejar de tenerlo porque va a ser reemplazado por una máquina. Ya hoy se está hablando de los medios de locomoción no comandados, es decir, nos vamos a subir un taxi que no va a tener nadie que nos diga bajo la banderita, ni no, o sea, te subís y no hay nada, te lleva con una antena. Y lo mismo va a pasar con los colectivos, con los trenes, con los que venden los boletos en las estaciones. Todo se va a ir reemplazando por máquinas. Esto está marcando una verdadera revolución cultural a la que no le estamos dando la dimensión necesaria. Estoy por la T, ¿verdad? Retí. La I. ¿Cómo? No. No, ¿saben qué? Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a recurrir a mi machete, que por suerte siempre lo armo. Información. ¿Qué pasa con la información? Tenemos la aparición de un nuevo fenómeno en donde la información, que siempre fue poder, porque siempre fue poder, hoy define los movimientos de la sociedad. Claramente los está definiendo, los está controlando y está marcándonos que en la institucionalidad, o sea, en el funcionamiento de las instituciones democráticas, jurídicas, está ocurriendo un fenómeno de cambio al que tampoco le estamos dando dimensión. Seguimos hablando de la representación política cuando hoy por hoy la verdadera el verdadero protagonismo de la decisión política ya no responde a las bases populares. Yo iba a empezar hablando de ¿para qué venimos hoy acá si bajó la pobreza en 600.000
y aumentó la producción, o sea, ya vamos por 3 o 4 meses de hiperproducción. Entonces digo, ¿para qué vamos a venir a hablar? Y este chiste, porque la verdad que no se puede decir otra cosa, este chiste del cual nos deberíamos reír, en realidad es altamente preocupante porque es una expresión de cómo se modela el humor social. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la información y la institucionalidad están marcadas por el fenómeno de la multimedia. Entonces, ¿quién decide la agenda política? ¿La decidimos nosotros? Menos mal que me acuerdo, no hace falta que mire el machete, menos mal que me acuerdo. Naturaleza. El 1% que maneja la economía, que maneja el trabajo, que maneja la información, está destruyendo el planeta. Lean, es muy interesante la encíclica de Francisco, la Laudato Si. Debería ser lectura obligatoria, pero obviamente no lo va a hacer porque está denunciando lo que esta gente está haciendo. Están destruyendo el planeta. Cuando tenemos en las noticias un huracán atrás del otro haciendo cola para ver cómo destruyen las islas en el Caribe, cuando tenemos sismos uno atrás del otro y el presidente del imperio dice acá no pasa nada, esto pasó siempre, como justificando la retirada de Estados Unidos del Convenio de París, lo que están ocultando es que su política está destruyendo el planeta. Y lo último es la A, ya estoy recuperando la dimensión neuronal, la A, alienación, el fenómeno de la droga. El fenómeno de la droga con una dimensión única, con un apañamiento y una colaboración en las instituciones internacionales que se supone que están para eliminar el flagelo, como dicen, están coordinando el negocio y alimentando que ese negocio sirva como un disciplinador, porque lo es un disciplinador, es un disciplinador. La historia demuestra que es un disciplinador. Por ahí con esto ofendo, si hay en la audiencia algún consumidor social de marihuana y se ofende y dice este tipo, qué facho que es. Bueno, lean un poco lo que escribí, yo no necesito defenderme, pero puedo ser un poco autoritario, pero de facho tengo poco, digamos. Lo estoy diciendo desde otra perspectiva, si quieren en algún momento la podemos discutir. Pero estoy absolutamente convencido que esto es el caballo de Troya. Emborrachemos para que entre el caballo. Y el caballo está entrando. Y va a ser un destrozo muy grande. No tengo ninguna duda. Retina. ¿Qué nos está diciendo? Retina, ¿cuánto me queda? ¿Te queda? Bueno, qué bueno. ¿Qué está diciendo Retina? Retina está diciendo, este conjunto de datos tirados así como títulos, está diciendo que el mundo se partió. El mundo se partió en dos. Hay dos mundos. Hay dos mundos. Un mundo, si se quiere, muy pequeño en cuanto a cantidad de habitantes, pero que es el mundo que regentea al otro mundo, que sigue generando transferencia de riqueza desde el gran mundo hacia esa cosa reducida, se sigue generando una transferencia de riqueza. Y sigue imponiendo las reglas de nuestra existencia. Pero en realidad hay dos mundos. Es la más clara muestra del fenómeno del que venimos hablando, que se llama dualización. El mundo se parte en dos y hay dos modelos absolutamente contradictorios, absolutamente inconciliables, porque unos están por la destrucción, están por el egoísmo, están por la competencia desmedida, están por el exitismo, por el relativismo, por el nominalismo. Podemos dar un conjunto de calificaciones de qué representa esta oligarquía mundial.
Y nosotros, todos, el resto, el 99% del planeta, estamos en lo que nos queda, en las migajas de la riqueza, en la solidaridad, en la integración, en ver cómo hacemos para sobrevivir, estamos en ese plano. El mundo se partió en dos. Y entonces cuando hablamos de la ciudad informal y hablamos de la economía popular, yo digo, ¿es correcto decir que los que componen o los que integran la economía popular son los excluidos, son los expoliados, son los que empiezan con X? ¿Es correcto hoy hablar de eso? Hasta hace un tiempo por ahí era correcto. Hoy por hoy, con la configuración de dos mundos, creo que el ex, que significa sacar, expulsar, poner en otro plano, ya no existe más. Porque en el mundo en el mundo en el que vivimos nosotros, estamos creando nuevas cosas sin estar integrados a eso. O sea, nunca pertenecimos a eso, no nos pueden excluir de lo que nunca formamos parte. No somos producto de ellos, somos otra cosa. Somos otra cosa, distinta. No podemos creer en su derecho, en su institucionalidad, en su economía. No podemos creer en alguno de sus mensajes religiosos, porque Judas existió y sigue existiendo, ¿verdad? No podemos creer en nada de lo que nos dicen que son los caminos de la verdad, porque esos caminos nos han llevado a este nivel de destrucción. Tenemos que entender que somos algo nuevo y que ese algo nuevo tiene que tener nuevos paradigmas en todos los campos del quehacer humano. No podemos seguir concibiendo el trabajo de la forma en que ellos nos explicaron el trabajo, porque ese trabajo no existe más. La normatividad, y disculpen, yo soy una expresión del aparato jurídico-político del Estado, pero desde esa propia experiencia digo que la normatividad está demostrando todos los días el fracaso. Porque estamos reunidos acá para hablar de fracaso. No estamos festejando la sociedad integrada, la sociedad digna, los derechos consolidados. Seguimos hablando vergonzosamente hoy de casos que llevan décadas. Seguimos hablando del riachuelo. Seguimos hablando del derecho a la vivienda. Seguimos discutiendo un subsidio. ¿De qué estamos hablando? Por el amor de Dios. O sea, ¿qué nos pasa? Que no tenemos la capacidad de reaccionar y decir de qué estamos hablando. O sea, ¿hasta dónde nos llevan a hablar de cosas que son falsas? Y entonces, ¿qué es la economía popular? La economía popular es la expresión de este mundo. Y yo diría, y un poco parafraseando a los revisionistas, ¿no? Cuando decían, ¿por qué no damos vuelta el mapamundi? ¿Por qué no estamos nosotros arriba y Estados Unidos abajo? Yo diría, ¿por qué hablar de que nosotros somos el segundo mundo? Nosotros somos el primer mundo. Nosotros somos el mundo. Ellos, esa oligarquía que nos quiere llevar a la destrucción y al suicidio planetario, y con eso hablo del suicidio de todos nosotros como humanidad y de toda la naturaleza como existencia, porque si acá viene una termonuclear o el recalentamiento lo siguen acelerando, la termonuclear va a venir por señora natura, que nos va a pasar la factura en algún momento. Lo que venga va a ser la desaparición absoluta de nuestra especie. Y no soy tremendista, les invito a que lean Laudato Si, a que lean, si no quieren leer Laudato Si porque tienen preconceptos religiosos o lo que sea, lean. Hay numerosa literatura que nos habla sobre cuál es el devenir del mundo si esto continúa por los carriles por los que vamos. Lo dijo el Club de Roma, que no es la Internacional Socialista. Estamos hablando del Club de Roma, que es una institución creada y sostenida por multinacionales en el año 1980.
Cuando dijo con los límites del crecimiento, si el planeta sigue consumiendo en términos capitalistas, si sigue gastando recursos energéticos, si sigue aumentando los niveles de producción, el planeta implosiona. Lo dijeron en la década del 80. Después apareció el verso del crecimiento sostenible para decir que ellos estaban equivocados, pero no estaban equivocados, dijeron la verdad. Y entonces, ¿qué es la economía popular? La economía popular es la expresión de un mundo nuevo, donde los paradigmas son absolutamente distintos, donde las reglas no son la ganancia, no son el tengo más y entonces existo, no soy el crezco aplastando la cabeza del que tengo al lado, sino es cómo hacemos para sobrevivir dignamente, cómo hacemos para mejorar de la mano, todos, porque todos tienen derecho a crecer. Y cuando digo crecer en la más íntegra, en el más íntegro sentido de la palabra. Crecer en cuanto a la capacidad de tener un buen alimento, de tener una buena vivienda, de tener un buen nivel de cultura, salud, etcétera. Esos derechos sociales, esas 3T de Francisco, eso debiera ser un patrimonio universal. Pero para que eso ocurra hay que tocar la torta que en este cumpleaños hace que ese 1% de la población mundial se lleve 10 porciones de la torta que tiene 12 y nos quedan 2 para todos nosotros, tiene que ser redistribuida, no hay otra forma. Todo lo demás, no podemos hacer seminarios, cambios de normativa, conciliaciones, mediaciones, podemos hacer todo lo que quieran y no va a funcionar. Porque es un tema de lógica básica. No hay estructura que resista esa gravísima, esa terrible asimetría en el poder económico. No hay estructura que la resista. No hay forma. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la salida? Porque este panorama es dantesco, la retina parece, prefiero tener cataratas, ¿no? Dicen, no ver esto. Bueno, hay salidas. La economía popular es una muestra de que hay salidas. Es posible la unidad en torno de nuevos paradigmas. Es posible generar nuevas formas de liderazgo. Es posible volver a creer en la palabra del otro, romper con esa cosa de la rosqueada, de la berretada de la política y empezar a generar nuevas formas de integración entre los seres humanos. Es posible que el compañero entienda lo que está pasando. Es posible encontrar fórmulas para la comprensión, porque ellos encuentran fórmulas para la confusión. Nos confunden todos los días, a toda hora. Entonces tenemos que encontrar fórmulas para que se entienda lo que pasa, se entienda la realidad. Y ahí, a partir de esas nuevas fórmulas de integración, de esas nuevas estructuras de red, de esas nuevas estrategias para liberarse, para rebelarse, vamos a encontrar un nuevo camino. La economía popular no es ni más ni menos que la expresión de un nuevo mundo. Y yo quería hacer esta introducción, y le tiro el centro al compañero Juan, hacer esta introducción, porque me parece que si restringimos la economía popular a describirla como, bueno, es lo que la gente puede hacer porque el sistema es injusto, estamos perdiendo la dimensión de lo que está pasando. Ojalá que podamos hacer muchos encuentros para pensar cómo organizar este primer mundo, para alguna vez, como en varias películas, Sector 9 o Elysium, les recomiendo, hay películas muy lindas, parecen de ficción, pero lamentablemente no son tan de ficción, para que alguna vez podamos saltar el cerco, hacer esa toma de la Bastilla del siglo XXI
y empezar una nueva historia donde este primer mundo sea un mundo de luz y terminemos con las sombras de la oligarquía mundial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés, y bueno, ahora tiene la palabra Juan. Hola, ¿cómo andan? Bueno, como yo vengo acostumbrado a pelear, porque mi trabajo es pelearme con gente. Entonces, suelo pelearme con el que tengo al lado en el panel. Entonces, empiezo a hablar criticando lo que dijo antes. Pero no lo él porque no me quiero pelear, pues lo quiero. Entonces me voy a pelear con el público. ¿Cuántos de los que están acá son de los 8 oligarcas plutócratas malvados que describió el compañero? Levanten la mano. ¿Cuántos de los que están acá viven en una villa? Levanten la mano. 1. Más. 1. Más. ¿Los de atrás? Bueno, igual me cagaron bastante. Porque la proporción suele ser bastante más baja. Entonces, si era más baja, tenía más fuerza el argumento que iba a escribir. Había 7, más o menos. Levanten la mano, a ver, porque los demás... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué más? ¿Atrás? No hay atrás. Báquensela. 7. 7, 8. De 200. ¿Qué quieren? 9. De 200. El 4.5%. O sea que hay Urban Thinkers. Hay un 4.5% de Urban Thinkers villeros. El 96.5% son otra cosa. Vamos a decir los no villeros, para usar el mundo invertido de Andrés, los ex villeros, digamos, ¿no? Porque... No, me siento incómodo. Bueno, no, ¿se me escucha a mí? Porque yo tengo una teoría distinta, ¿verdad? Para mí, este sistema le sirve a mucha gente, no a 8. No es tan bueno lo que estoy diciendo. Le sirve a mucha gente. ¿Y saben a quién le sirve mucho? A los que estamos acá. Me incluyo, ¿eh? A los Urban Thinkers. A los que vivimos... No se aplaudan porque los estoy puteando, digamos. Bueno, hay una cosa de sadismo en estos espacios interesante. A ver, hay un entretenimiento onanístico, ¿no? En hacer seminarios para pensar las ciudades integradas, donde casi como una ironía se aplica a rajatabla la norma de la subrepresentación de los pobres. Es como una cosa extraordinaria, digamos. Parece hecho a propósito. Y en los paneles que te cuento, acá iba a haber un pobre en este panel. Somos 3, hay 0% de pobres. El pobre se tuvo que ir a laburar, porque era de 12 a 3 y el panel empezó a las 3. Entonces, es verdad, es un hecho verídico. Era el jefe, o uno de los jefes, o dirigente, o como lo quieran llamar, porque ahora también te tenés que cuidar con las palabras. Le pegás, te equivoqués en la palabra y pasás a ser fascista como Gallardo, que está en contra de la droga. Entonces no te podés equivocar en la palabra. Y bueno, entonces el compañero cartonero Sánchez, Gordo Sánchez, iba a hablar más del tema de los cartoneros. Entonces como se tuvo que ir, voy a hacer lo que solemos hacer la pequeña burguesía ilustrada, que es la sustitución de el sujeto protagónico de los procesos de cambio, que ¿no? Son, vamos a decir, los ex algo. Y yo aprendí con el tema de los cartoneros
aprendí a hacer una metáfora, que la estoy perfeccionando, entre la gestión de residuos y la sociedad. Él tiene retina, y yo tengo mi metáfora, de la basura y la sociedad. ¿Cómo es la metáfora? Cuando hay otra cosa extraordinaria de todas estas cosas que siempre puedo hacer los ejemplos porque siempre compran esto. No hay cosa más pelotuda en el mundo que comprar botellitas de plástico de agua. O sea, metes agua dentro de una botellita, la empaqueta una multinacional, esto de Coca-Cola, y después todos tenemos una botellita de medio litro de agua. La terminamos a tomar y la tiramos. Y después para nosotros deja de ser importante lo que pasa con la botellita. Es descarte, es una cosa que se descartó. La botellita se descartó. Entonces con la botellita pasan dos cosas. Hasta que viene el hada madrina que venía a ser Sánchez. Pero como Sánchez no está, voy a contar lo que pasa cuando Sánchez no está. Pueden pasar dos cosas con la botellita. La viene a buscar un señor, un recolector de basura, la mete en un camión y después ¿qué pasa? No desaparece mágicamente. Puede pasar una cosa u otra. La cosa número uno, que es lo que pasa en la Argentina en términos de basura, va a algo que se llama relleno sanitario. ¿Saben lo que es un relleno sanitario? Es como un basural, pero bien hecho. O sea, tiene bien hecho el pozo, tiene unos agujeros para las lixivaciones. Y después, en otros países, acá en Argentina todavía no, pero dentro de poco se va a hacer, la opción B va a un incinerador. Entonces el incinerador se incinera y el humito va a la atmósfera. Y así, esa es la gestión de la basura. Así se gestiona la basura en todo el mundo. Después vamos a hablar qué pasa cuando viene la madrina, que es Sánchez, que es el cartonero que recupera la cosita. ¿Cuál es la metáfora? Vivimos en una sociedad, yo creo, que le conviene a mucha gente. Es más, en la Argentina le conviene a la mayoría. Nosotros representamos una minoría del 30%, una minoría grande, o del 26.6 según la última estadística. ¿Saben por qué bajó? Se lo voy a contar después, porque yo sé por qué bajó. Pero, y bajó de verdad, no es que hicieron una trampa en la estadística. Yo después les cuento. Bueno, nosotros intentamos representar, mal representamos, como lo quieren llamar, una minoría. En la Argentina es una minoría. Y después hay una mayoría que, de alguna manera, por ahora, gozan de los privilegios de la civilización occidental. Tienen agua, tienen luz, tienen cloacas, tienen más o menos alimentación, tienen más o menos acceso a la educación, tienen más o menos acceso a la salud, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires será el 60-70% de la población. Y después hay un sector que es descarte. Es un descarte social. ¿Por qué es un descarte social? Porque al sistema socioeconómico no le sirve ni como productor ni como consumidor. No le sirve como productor porque el desarrollo del paradigma tecnocrático puede prescindir, el capital puede prescindir de un sector importante de la población que ya no es útil como mano de obra. De Argentina, si querés mano de obra barata, fabricar las cosas en Indonesia. Y además hay mano de obra barata. Sobra la mano de obra barata, entonces el sistema no necesita más obreros baratos. Ya tiene todo lo que necesita. Y el consumo de los sectores populares representa el 4 o el 5% del consumo general. O sea, el consumo de este sector es mínimo en relación al consumo general de la sociedad. Entonces es descarte, cumple la misma función en la sociedad que la basura. Él dice, la película Distrito 9 está buena, ¿no? Hay otras pero a mí me parece que es una metáfora buena. No, nosotros, o sea, el sector denominado la economía popular, qué sé yo, somos basura. Basura, basura, basura. O sea, algo que no le sirve a este sistema. Si pudieran poner una bomba en la 1114, la pondrían. No es que necesitan la 1114 para que el sistema funcione. Eso era antes. Ahora no se necesita más. Eso sería el ejemplo de la incineración. Pero como no pueden poner una bomba,
porque hay tratados de derechos humanos, cosas así, en otros países ponen, acá no pueden, convierte todo esto en un relleno sanitario. Es un relleno sanitario. Se deposita ahí la basura. Después vienen los urban thinkers y ayudan a mejorar ese relleno sanitario para que la basura depositada ahí se vea menos olorosa y asquerosa que como se ve en un basural a cielo abierto. Eso es lo que yo pienso. Y entonces, ¿qué pasa? A veces viene un cartonero. Entonces, agarra esa basura y la recupera, como decimos, ¿no? La recupera. Claro, no hay otro que sea el cartonero que la puede recuperar. La metáfora tiene que ver también con que el descartado recupera el descarte. No va a venir otro a recuperar el descarte. No va a venir ni de la política, ni del sector empresario, y ni en recontra repedo de los organismos internacionales. Y menos de la ONU, que es una mentira que no se la cree ni la ONU. Digamos, que no tiene ningún poder para hacer nada, que está totalmente subordinada a las multinacionales, que está subordinada a las grandes potencias del mundo, y que además te invita a que digas eso, y no le importa que lo digas, no se enoja, nadie de la ONU va a decir, pero vinieron a criticar a la ONU, porque la ONU está para que venga un salame como yo a criticarla. Es como la válvula de escape de todos los que estamos enojados con algo en el mundo. Entonces, el presidente de Corea puede decir lo que quiera en la ONU, no hay ningún problema, lo puede decir. Total, no, ese tiene una bomba, así que por ahí lo escuchan más. Pero a todos los demás, de los otros países pobres, pueden decir, quejarse, todo, está la ONU. Ahí no está el poder. Entonces, cuando el compañero descartado recupera, esa es la metáfora de la economía popular. Es una economía de resistencia frente a este sistema. Yo no creo que la economía popular, en esta etapa, sea la prefiguración de un nuevo paradigma. No lo creo. Creo que es una economía de resistencia. Creo que es algo bastante parecido a lo que dijo Andrés cuando criticaba la definición. Es lo que los pobrecitos podemos hacer ahora. Sí, es lo que podemos hacer ahora. No la elegimos. No quiere decir que los compañeros del Bauer no hayan elegido, ¿no?, esta cosa maravillosa que han hecho acá. Pero la verdad es que por lo que me cuentan los que estuvieron en los primeros días de la Tomás, no la eligieron. Los dejaron sin laburo, quebró el hotel, no les pagaban y se tuvieron que meter. Y no es que querían armar una cooperativa para prefigurar el socialismo y construir, ¿no?, una cosa extraordinaria donde no hubiera patrón. No había otra. Y todos mis compañeros que son cartoneros agarraron un carrito y se fueron a cartonar porque no había otra. Y la mayoría, ahora hay como un debate sobre eso, de las compañeras que estuvieron en situación de prostitución, no eligieron esa situación. Y la mayoría de los compañeros que estuvieron en situación de vender, que son trabajadores de vendedores ambulantes, senegaleses, bolivianos, peruanos o argentinos, no eligieron, y la mayoría de los compañeros que están en una cooperativa de la Argentina trabaja, no eligió eso. Es una economía de resistencia. Es más, un paso más atrás en general, es una economía de subsistencia. Pero, como todo, tiene una dinámica. ¿Saben de dónde viene la palabra economía? Los urban thinkers, ¿sabemos? ¿Sabemos griego? Yo sé griego. ¿Vos sabés griego? ¿Eco qué quiere decir? Casa. ¿Nomia qué quiere decir? Ley, ¿no? O administración, o gobierno, o depende. No, es la administración de la casa. Por eso el general Perón, que fue el único en la Argentina que hizo algo parecido a un sistema distinto al del basural, intentó hacer un sistema distinto al del basural, decía, no hay mejor economista que un buen almacenero, una buena ama de casa. Tenés que saber sumar y restar y tener buena onda para ser buena persona. Todo lo demás es mentira. Entonces, ¿qué es la economía popular? Es cómo los sectores populares administramos lo que tenemos a nuestro alcance, el descarte. Y el Bauer es una excepción, porque el Bauer no es descarte, es una cosa muy valiosa económicamente. Pero se dieron circunstancias excepcionales en la Argentina que hicieron que por un tiempito estuviera fuera de los márgenes de lo que se puede incorporar y valorizar en el mercado. Pero en general, la economía popular está construida sobre la base del descarte humano y del descarte material.
se construye con los medios de producción descartados por el sistema. Por eso no hay ninguna fábrica recuperada, para seguir con el ejemplo, que sea una automatriz automatizada con, ¿no? Nos echan a tiros de ahí. No duramos una semana. Andá a ocupar, resistir, producir una empresa biotecnológica, una fábrica de microchips. Si tiene valor para el mercado, nos sacan a los tiros como sacaron a los compañeros del indoamericano. Lo que te dejan es lo que no tiene valor para el mercado. A la octava toma de la que fui abogado, me di cuenta que no es que estábamos haciendo una cosa heroica y ganando las tierras, nos estaban dejando ganar. Hacían de cuenta que nos desalojaban 4 o 5 veces y te la bancabas a la quinta vez, se suspendían los desalojos. ¿Por qué? Porque saben que no hay otro lugar donde depositar la basura social que esos rellenos sanitarios del conurbano, como dicen los piocos, que se maten nomás en el Gran Buenos Aires en la parte de atrás. En Capital es un poco más feo, porque cada tanto llegan las cámaras. Pero en Villa Caraza, creo que la única vez fue una cámara fue cuando lo secuestraron al polaquito para filmarlo y mostrar que había asesinos seriales, ¿no?, de 11 años esperando a algún urban thinker para encañonarlo y sacarle todo lo que tiene. Bueno, entonces ahí eso nosotros tenemos esta idea de las 3T, ¿no? Que no es que no las dijo el Papa. El Papa nos la robó, lo cual habla muy bien del Papa, porque tiene capacidad de escuchar. Él era un tipo que escuchaba más de lo que hablaba. Entonces iba y escuchaba. Entonces tomó de los movimientos populares, que son como en la metáfora, ¿no?, el cartonero, el Sánchez, que los descartados que se organizan para resistir el descarte. Esta idea que tiene tierra, techo y trabajo tiene dos o tres dimensiones. Una dimensión marca un sujeto social. Los que no tienen tierra, techo y trabajo en cantidad o calidad suficiente. Cuando hablamos de tierra vamos a hablar de los campesinos o los pueblos originarios. ¿Saben que se votó, salió media sanción de una ley? Sí. ¿Anteayer? Sí. ¿La 26.160? Sí. Bueno, si no salía la media sanción de esa ley, entrábamos de la prórroga por 4 años, entrábamos en un conflicto de 8 millones de hectáreas. O sea, iba a haber unos cuantos muertos. Había 3.000 compañeros en la marcha. O sea, una marcha chica. Ese sector está absolutamente invisibilizado. ¿Y saben por qué salió la media sanción? Porque desapareció Santiago Maldonado. Pues si no, no iba a salir. Porque nadie le daba ni 5 de pelota al tema. Y a riesgo, y esto lo hablé con algunos de los familiares, etcétera, a riesgo de decir algo muy duro, pero lo tengo que decir porque es lo que pienso, la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ¿por qué generó tanta conmoción social? Porque no era indio. Si hubiera sido indio, le hubiese chupado un huevo a todo el mundo. A cada 20 minutos de acá, en una semana, murieron incineradas 6 niñas, 7 niñas, en el barrio Cuba, y le chupó un huevo a todo el mundo. Porque ese 60-70% de la población no se identifica con lo que le pasa a la basura, al descarte. A lo sumo se le identifica con lo que le pasa al hijo de alguno de sus miembros. Entonces, cuando este sistema se vuelve contra sí mismos, contra sus propios beneficiarios, bueno, a veces hay resistencias. Pero si no, no pasa nada. Entonces, bueno, las 3T. Los que no tienen tierra en cantidad suficiente, los campesinos y pueblos originarios. Los que no tienen techo en cantidad o calidad suficiente, los vecinos y vecinas de los barrios populares, mal llamados ciudad informal. Es un concepto malo. La economía informal o ciudad informal es un mal concepto, porque es como si fuera un problema de formas. Es un concepto burocrático. Es como si estuviera bien la forma, estaría todo bien. Si estuviera registrado en un papelito, se resuelven los problemas. Si como en la época de Ibarra hacía, perdón, soy un ibarrista, para resolver el problema de los cartoneros, les daba una credencial y los registraban en un papelito. Y decía, así se resuelve, están formalizados. Porque están en el Estado. No es un problema de forma, es un problema de otra naturaleza.
es un problema, qué sé yo, de otra cosa, de derechos, si se quiere. Pero no, lo que seguro no es un problema de forma. Entonces, los vecinos de los barrios populares, como los, ¿no?, sin techo, como el sector más fuerte, y los trabajadores de la economía popular, que son los descartados del mercado laboral. Ellos constituyen una nueva fuerza social, no son los descamisados del siglo XXI. Y esa fuerza social empieza a esbozar un programa de transformación, que es necesariamente revolucionario porque implica un cambio radical en la orientación del sistema. Implica un cambio radical porque, no me refiero a radical por la UCR, implica un cambio de raíz porque atenta contra la lógica de la generación de ganancia. Porque para que los compañeros tengan tierra, techo y trabajo, hay que ir por un camino alternativo al camino de la maximización de la ganancia. Y ahí sí hay una agenda que nos vamos marcando y que la Argentina tiene algunos hitos. Una agenda de transición que es precisamente la lucha por la tierra, el techo y el trabajo, y que es, para usar la terminología más conocida, la reforma agraria, la reforma urbana, y acá en la Argentina no podemos decir reforma laboral porque eso nos remite al neoliberalismo y a la destrucción de los derechos de los trabajadores asalariados, pero poniéndole otro nombre, es una reforma del sistema laboral, una reforma de distinto tipo, que implica inevitablemente sacarle a los que concentran la riqueza y ponerla en este sector. ¿Y cómo vamos a hacer eso? La vamos a hacer a través de lo que nosotros consideramos que es el poder popular. ¿Y qué es el poder popular? La capacidad de los sectores populares de, en algunos temas, imponer su agenda. ¿Y qué nos ha tocado a nosotros, y esto también es feo, en las negociaciones que hemos tenido con el gobierno en los últimos años, o con los gobiernos? Llegar a la conclusión de que así como un proletario lo único que tenía para vender era su fuerza de trabajo, nosotros lo único que podemos vender es la amenaza de irrumpir en la paz social. Es lo único que les importa. En ninguna discusión que tuve yo con el gobierno, con este y con el anterior también, jamás tuve una discusión de contenido. Siempre fue una discusión de relaciones de fuerza. Y esos 500.000 no pobres de este año son el producto de la ley de emergencia social. Directamente. Si uno desagrega la estadística, son directamente los beneficiarios del salario social complementario, que es un derecho laboral que se obtuvo para los trabajadores de economía popular, que sacó a 500.000 de personas de situación de pobreza, y eso no se consiguió porque convencimos a alguien. Se convenció porque había una amenaza latente en la estabilidad social. Entonces, ese tipo de violencia al que nos obliga, al que nos empuja un sistema de estas características, se puede canalizar a través de un programa de reformas impulsado por los movimientos populares, o se puede canalizar a través de las estructuras del crimen organizado. Pero por algún lado se canaliza. No se puede sostener la paz social en una sociedad con estos niveles de desigualdad, donde lo único que es igual para todos son las metas culturales. Porque en la televisión todos vemos los mismos autos, los mismos celulares, la misma marca de cerveza. Los pibes nuestros quieren tener las mismas zapatillas que uno de San Isidro. Pero unos tienen los medios para acceder y otros no tienen los medios para acceder. Eso genera mucha violencia en el interior de los seres humanos. En términos de tierra, bueno, esta ley que frena los desalojos. ¿Por qué? Para que no haya más conflictividad social. No es para integrar a los pueblos originarios, a los campesinos, en un proceso de reforma agraria. La única razón por qué esa ley se sancionó, y fue el argumento de gran parte de las bancadas, es tenemos que bajar la conflictividad social. Entonces, de nuevo, el relleno sanitario, lo que se está haciendo es contener. Y contener en el diccionario es un sinónimo de reprimir. Contener es reprimir con buenos modales. Las políticas asistenciales son políticas de represión con buenos modales.
obviamente preferimos 1000 veces las políticas asistenciales que las políticas directamente represivas. Y en términos de los barrios populares, sacando la capital, que es un mundo aparte, en los últimos 6 meses, los vecinos y vecinas, compañeros y compañeras organizados en las villas, pudieron hacer algo que parece una cosa imposible, que no se hizo durante los últimos, no se hizo nunca, que es algo tan sencillo como un relevamiento nacional de todos los barrios populares, no de los barrios informales, entre comillas. Yo tuve una reunión con un ex ministro de Economía hace poquito, muy buena persona, y entonces el chiste le digo, vos de economía no sabés, porque ¿cuántas villas y asentamientos hay en la Argentina? Y ahora les voy a preguntar a los urban thinkers. ¿Quién sabe cuántas villas y asentamientos hay en la Argentina? Uno que me levante la mano. ¿Cuántos? Cerca. Según el relevamiento nuestro, 4.300. Pero estuvo muy bien. Yo no tenía una puta idea, o sea, me enteré cuando terminamos el relevamiento. Pero nadie sabe. Si el ministro de Economía no sabe cuántas villas y asentamientos, o sea, cuál es la ciudad en la que vive un 25% de la población, ¿cómo va a administrar la casa común? ¿Cómo va a ser esta administración de la casa para todos? Porque lo que seguro se sabe es, por ejemplo, cuántos trabajadores metalúrgicos hay. Eso se sabe, pero cuántos cartoneros hay no lo sabe nadie. Y ese relevamiento se consiguió que una cosa tan sencilla, que era tan fácil de hacer, y la tuvimos que poder hacer con un gobierno de derecha neoliberal, porque no nos daban pelota, y porque no peleamos lo suficiente antes, para no hacerle el juego a la derecha. Tendríamos que haber peleado más. Como dar un certificado de vivienda familiar, que certifica los derechos posesorios, que ya se entregaron 60.000 aproximadamente, y que se van a entregar 500.000, y que dice, usted por tener este papelito, no decimos que es el propietario y que tiene la propiedad de su tierra, de su casita, pero que, aunque no tenga la propiedad, usted tiene que ir a AISA, o a Edenor, o a la empresa de servicios públicos, y le tiene que poner la canilla, porque sabe, tomar agua es un derecho humano, aunque usted sea un usurpador. Es una cosa muy sencilla. No lo conseguimos en 12 años. Un papelito que diga que te tienen que dar agua. Si todas estas pelotudeces que hacemos de hábitat, porque yo fui un montón y soy parte, ¿no?, de estas cosas, sirviera para que en 4 o 5 países digan, che, el agua se la tenés que dar aunque esté en situación ilegal. Ni hablemos de informal. Ilegal. Es un usurpador, un delincuente, pero el agua no se le niega a nadie, ¿vio? Lo dice el Evangelio, está en el sentido común, lo dice cualquier señora. El agua no se le niega a nadie. Si lográramos solamente eso, que cada uno de los vecinos y vecinas de los barrios populares de la Argentina y tal vez de algún otro país tenga acceso al agua potable, tenemos derecho a seguir hablando del tema. Si no, la verdad, tratemos de no perder tanto tiempo y no gastar tanta plata en estas cosas, porque nunca llegamos a ningún resultado. Que es un problema que tenemos, no logramos reivindicaciones concretas. Entonces, los cientos o miles o decenas de miles de personas de buen corazón, de buena voluntad, de buena intención, comprometidos, que tratamos de pensar ciudades integradas, países integrados, tenemos que ser conscientes, como decía Andrés, de nuestro más pasmoso y absoluto fracaso, y que los éxitos se miden por cosas concretas. Y esas cosas concretas no las estamos consiguiendo. Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias por